Escuchando Enaro de los Valses. Y ahora qué nervios. Estoy tan nerviosa que lo va a hacer Formica. ¿En serio? Sí. El otro día Google Fotos me... ¿Nervios de qué? Para escucharme una cosa. Son 28 minutos pasan de las 15 horas. 221-508-2447. Esto es bajo este sol tremendo. El otro día Google Fotos me hizo acordar a un momento en mi vida donde tenía bigote, patillas, el pelo corto. Y vengo a un evento acá a lo que para mí era la FM de la Radio Provincia nomás. Y subo hasta el tercer piso. Y voy a la terraza y veo bandas tocando y veo una mesa grande. Y un espectacular joven, fachero, talentoso, desgustoso de la música, espectacular ejecutor del rock and roll, Alejandro Reyes, me invita a sentarme en esa mesa y a compartir el diálogo con un montón de otros referentes de este establecimiento. Años atrás también me había invitado con mi banda Frankie's Dead y habíamos compartido aire y nos habíamos divertido un montón junto a él y Martín Vidán. Y así muchas otras aventuras más, pero hoy tengo el honor, el espectacular honor de darle inicio y presentarlo a mi querido Ale Reyes con su columna Los Misterios de Ale Reyes, que dice: bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Ale. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá con calor. No. Voy a sacar Yo esto. te bajé un poquito el aire, pero no está... No, igual con calor afuera, ¿no? Acá está óptimo. Tampoco es que está bárbaro acá, ¿eh? Hace No, calor. ahí No, lo hace bajé, ahí lo calorete, bajé Pero porque allá afuera hace más. cuando lo apagas y lo volvés a prender, no prende en modo frío, prende en modo calor. Cosas que pasan acá en esta radio. No nos vamos Misterios. a quejar. Y a Los diferencia misterios de de la antes, radio. Maravilloso. está revestida de sábanas el estudio. Bueno, pero para quien no lo ve. siempre. Recién escuchaba a las chicas un rato antes hacer un bloque sobre los gérmenes y las cosas y pensaba, digo, están metidas en ese estudio que tiene estas cosas. No, pero lo fumigamos, Claro, no, obvio. Sí, obvio. no hay Está peores gérmenes que nosotros Oh, dos, en claro. rigor. En realidad O sea, la los peor gérmenes bacteria- nos ven entrar a nosotros Sí, y pero salen bueno, cagando. en la época en la que yo hacía radio no se fumigaba acá. Ah, Ok, era otra la historia. Sí, mucho bacano. Mucho ácaro. Y si sos Alergia. alérgico, adiós. Ácaro Tenés es que un estar gran hablando. nombre para una banda que nunca existió, ¿estamos de acuerdo? Capaz que existe. Capaz Sí, que sí. seguramente es del under peruano Ácaro, pero O bueno, de acá. Sí, O de acá, también. Los ácaros. Puede llegar a haber un es láser. un buen nombre. Bueno, gracias por la invitación. Un placer, Ale. Nada, me decía Fran ahí pensando un poco la columna y hacer un poco de rock de la ciudad, pero yo la verdad que no sé mucho de eso. Así que Gracioso. directamente hemos decidido hacer cualquier otra cosa, ¿no? Seguramente de rock de la ciudad también hablemos, pero bueno, para esta primera columna no sé, se me ocurrió traer a un gran artista brasilero que es Tim Maia y hablar un poquito de una época en específico que tiene que ver con algo que a mí me gusta bastante, que es el tema de los famosos que son cooptados por un grupo coercitivo y se meten de lleno, de cabeza en esas cuestiones, una secta, ¿no? Sí, claro. Sí, Como claro. se lo suele... Bien conocida como secta. Sí, y el caso de Tim Maia me parecía genial porque es un artista muy muy grosso del Brasil, con una historia maravillosa, y específicamente en la década del 70 ahí hay un par de años donde se mete en una secta y hace dos de los mejores discos, creo yo, de la música brasilera. Ok, decir. así como Adentro de la así como secta. así. Sí, de hecho lo que me llamaba la atención y por lo cual yo traía estos dos discos es que no es, digamos que son los dos discos que saca Tim Maia cuando está dentro de la secta, sino que son parte de la evangelización, ¿no? Claro. de esa secta, y era prácticamente una especie de pastor de esta secta, entonces por eso estaba bueno, creo yo. Les traje, ¿sabes que yo tenía el libro que leyó Tim Maia por el cual se convirtió en la secta, pero no lo encontré. Así Ale, que- ¿Pero lo tenías casualmente? No, lo tengo o porque lo me tenés? gustan esas Claro, cosas. ¿Te gustan esas eso cosas? te iba a preguntar. Ah, ok, si vos ok. tenías una afinidad de antes por este tipo de temáticas, ¿y qué es lo que encontrás vos en esas Creo que temáticas? traje algunos, a ver. Ah, no, esto Eh, es completo. No, sí, se los traje a ustedes, no era para acá porque suponía que era radio, que me estoy viendo acá en un... Elige tu propia secta. Pero el que más me gusta es la Biblia, Ok. ¿no? Es un libro, obviamente, de su época, de un grupo sectario que después se convirtió en... Biblia La de religión Jerusalén. número uno. Pero mirá, Qué linda edición de la Las Biblia. enseñanzas tiene, de Don ¿eh? Juan. Permiso. también está bastante bueno. No, y la edición está espectacular. Y mirá este es la mejor de todas. Que son los que estaban en la casa de mi viejo, porque yo no los traje en mi casa.
la Dianética de Ronald Dianética. Hubbard, que es el chabón de la cienciología. Este es el libro que leyó Tom el que Cruise. manda a comer placenta a la gente. No, Sí, muchas otras cosas Tom más. Cruise, es que lo que te iba a decir es que una secta no puede estar tan agradecida de tener como sus adeptos a una figura famosa. No, es lo que hacen, ¿no? Cooptan generalmente, a todos cooptan, pero a los famosos les suelen dar como un lugar de... Las enseñanzas de Don Juan, Sí. conozco mucha gente que lo leyó y quedó al borde. Y lo que pasa que De la- hoy en día estamos en una ¿De época la donde croqueta? casi que te diría que todos los que estamos acá tenemos algún sesgo de algún grupo coercitivo. Ok, sí. O tomar flores de Bach, o no digo que sean grupos coercitivos, sino que son prácticas basadas en... Y si se profundiza la línea y si uno... O la astrología, ¿no? Que está muy de moda. De hecho, escucho todo el tiempo columnas y cosas sobre la astrología. Muchas veces es una entrada, o el yoga, una entrada a algunos grupos que mediante esos, digamos, distintas prácticas cooptan a sus seguidores Sí. y después los someten a algunas cosas o no. Algunos O no. Depende de la Depende del tipo fortaleza de secta. y la fortaleza de la psiquis De del que- individuo sí, también, sí, sí. ¿no? Tener bien No sé, delimitado qué es lo que estás haciendo y para qué. Yo no sé si es fortaleza de psiquis o nada, cuestiones ahí personales, ¿no? De la vida de uno. Y Claro, un muchas momento, Sí, una obvio. vulnerabilidad, una grieta. veces- Sí. Y en como algo hay ser que pincha. creer a veces también. Ni y hablar. una Por eso traje la necesidad de- Biblia, para de que no creer. se enojen conmigo cuando digo estas cosas. Yo practico el escepticismo, pero estas cosas me encantan. Una Biblia, Está una llena de- edición de cuero. ¿Es de ¿Eh? cuero? Digo yo. No, parece? eso es terrible. pero plástico. es un plástico. Bueno, Esta es la que sí. te dan los... Bueno, no, esta es cristiana, ¿no? Pero es parecida a la que te regalaban los... ¿En rigor la leíste? Obvio. Yo fui a Mirá. un colegio... Mira, yo fui a un colegio de católico, pero de una secta católica que es... ¿Del Opus Dei? Exactamente. Mirá. Claro, pero vos no fuiste al mismo colegio que yo. Puede ser. ¿Cuál fuiste vos? Yo fui a la Estrada. Era José Manuel Estrada de La Plata. Claro. Ah, de Citibel. Ah, no, entonces no sos cooptado por secta vos. No, o sea, era de él. Era Bueno, de capaz que la sí. misma- era del mismo, Por todos eso con tiene 7 el mismo- hijos, etcétera. Por eso tiene el mismo nombre, tal vez. École. Bueno, no importa, volvamos a Tim Maya, nada Dale. que ver. Sí, esto. Tim Maya. Todo esto Tim fue una Maya. introducción, Artista brasileño. falopa que pintó. ¿Qué tipo de vamos- música? No, bueno, Tim Maya es un músico que abarca muchos géneros, pero específicamente, obviamente dentro de la música popular brasilera y el tropicalismo, él estuvo en todo, digamos, el apogeo de esos géneros tan típicos brasileros, pero bueno, él nace en el año 1942, de muy chico ya empieza a tocar la batería en una iglesia, de hecho, del barrio, le pide al pastor que le compre una batería, el pastor le compra la batería, empieza a tocar ahí, y ya de muy joven, de muy chiquito ya tocaba también la guitarra, es el hijo número 18 de 19 hermanos, entonces Wow. eran una banda. No llegaba ni a ser el consentido, Un ya era toque el olvidado. olvidado. Y era Sí. como, de hecho, vivía mucho en la calle. Él es de Río de Janeiro y bueno, del norte, de una zona bastante humilde. Y bueno, y ya de muy chiquito, obviamente se tuvo que buscar la vida. Tuvo la suerte de quedar becado y de ir a estudiar cine en aquel momento a Estados Unidos. Creo que en el año 1957 más o menos viaja a los Estados Unidos y vive unos años ahí. En el 61 se radica en Nueva York y empieza a conocer un poco más la marginalidad de aquella zona Ok. y a vivir de esa manera, ¿no? Porque tenía amigos bastante delincuentes Ok. que solían robar, vender drogas en aquel momento, sobre todo marihuana, ¿no? Que era una droga por ahí dentro de todo menor. Y tenía su propio grupo también, con el cual a él se lo conocía como Jimmy, ¿no? Como Jim. Jimmy de Brazilian, le decían, ¿no? Jimmy de Sí, brasilero. el brasilero. Y bueno, y la verdad es que laburó mucho ahí, se curtió bastante y escuchó a varios de quienes iban a ser los referentes de él, sobre todo nombres propios del soul y el funk, ¿no? Y de la música negra de Sí. los Estados Unidos, de aquella época, estamos hablando de fines de los 50, Motown principios de a los 60, fondo. Motown a full, Sí. Stax, ¿no? Y toda esa onda, bueno, James Brown, Sí. Ray Charles, Marvin Gaye, toda esa... Te hago un paréntesis, Sí. sale. ¿Qué pasa con los que se van a vivir a Nueva York y terminan siendo cirujas? ¿Tenés al otro, el alemán Mundog? ¿Lo tenés? Sí, Bueno, y, pero hay algo tentador hay ahí en algo esas calles. del vagabundo, ¿no? Que Sí. es parte de esa cultura, sobre todo en esa época.
Y también, qué sé yo, también podés pegarla y no sé, sos Rubén Blades, ¿no? Digamos, Claro. estamos en la misma época. No tiene que ver, por ahí es más una cuestión de vida. Tim Maya se fue a Nueva York y se metió en los barrios, en el Harlem, en los barrios de negros y curtió esa vida. Y también muy cercano a la marginalidad que él había vivido de chico en Total, su Brasil natal, un poco también la continuó. Digo la marginalidad en el buen sentido, no es que era tampoco malo ni nada por el estilo, simplemente robaba para vivir. De hecho se robó un auto y viajó desde Nueva York a la costa de California robando, haciendo pequeños robos Sí, claro, con otros amigos. que es con los cruzar todo el país. Exactamente. Lo metieron preso varias veces hasta que ya en la costa de California lo encuentran con un montón de marihuana y termina 6 meses preso y después de los 6 meses directamente lo deportan. Deportado, claro. Claro. Y vuelve a Brasil, donde se reinventa y empieza a producir algunos artistas de esta movida, ¿no? Del tropicalismo brasilero, de los músicos, de la MPB, ¿no? La famosa MPB, los músicos populares brasileros, y también empieza a componer algunas canciones. Se hace muy amigo de algunos hippies de la época, sobre todo de la banda Os Mutantes, ¿no? De la banda de Rita Lee, Sí, claro. y Arnaldo Baptista, que eran dos, bueno, había un par de grosos más. Él ya había igual, digamos, se había relacionado, sobre todo en sus primeros años en Brasil, con algunos grosos. Había tenido una banda con Roberto Carlos, por ejemplo, pero Roberto Mirá. Carlos le cortó un poco el rostro Gran jugador. antes de irse a Estados Unidos. Y me parece bastante garca Roberto Carlos. Mirá. Nunca volvieron a tener afinidad. Sí, Tim Maya compuso algunas canciones que después Roberto Carlos iba a hacer, pero bueno, era todo laburo. Total. Y sacó 4 discos medio al hilo entre el 70 y el 74. También, ¿no? Un poco mezclando, digamos, la música brasilera y lo que a él le gustaba, que era sobre todo el soul, el funk y la música negra afroamericana, que tanto había curtido en los Estados Unidos y que de hecho él mismo, como Jimmy de Brazilian, había cantado, ¿no? Él tenía su grupo vocal donde él era cantante. Cambió su apodo de Jim a Tim, y por eso es conocido como Tim Maya. Pero nosotros vamos a hablar específicamente de una etapa que es llamada la etapa racional, porque él se mete de lleno en una secta, una especie de pseudo de religión que ya venía desde los años 30 en Brasil, que se llama cultura racional. Pero si les parece, para no hablar tanto y meternos un poquito de lleno en la música de Tim Maya de esta época, escuchamos tal vez su tema más conocido de esa época, que se llama Inmunización Racional o Inmunización Racional, conocido también como Qué Belleza, que es un temazo. Lo escuchamos y ya está sonando. A ver. ¿Me apuraste?
um mestre varonil. Manuel, o maior homem do mundo, homem sábio e profundo, semeou o conhecimento, missionário da pureza, fez brilhar, ó que beleza, essa nova geração. Bueno, Manuel. Tomá. Ah, cosas para Manuel, ¿verdad? Cosas Claro, lindas le dice a Manuel. Exacto, ahí escuchábamos a Tim Maya primero con Qué belleza y recién el gran maestro de los hombres viriles, Manuel. De los hombres viriles. Sí. Ok. Obviamente, esto ya es parte de Racional Volumen 1, este disco que el tipo grabó ya cooptado por esta secta llamada Cultura Racional, donde bueno, estaba su líder, ¿no? Que era este muchacho Manuel Jacinto Coelho, un Mirá. tipo que en la década del 30, en los 30 y pico, dejó su iglesia Umbanda, ¿no? Que es una religión que se practicaba mucho en Brasil en aquella época, y directamente formó su propia secta que se llama Cultura Racional, y que había escrito un libro que de hecho es al que llega él, como los que trajimos recién. Ahí hablamos fuera del aire de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Que es un libro también, ¿no? Está como digamos, se piensa que es un libro inofensivo y en realidad es como la apertura a muchos grupos coercitivos. Perdón, es la primera vez que lo veo, pero la ilustración que tiene la tapa, por lo pronto esa edición, parece muy infantil y de ligera lectura. Igual, digamos. Tiene una estética de es diccionario espectacular. igual. Una estética, bueno, claro, de encarta. Sí. Bueno, la cuestión es que esta doctrina, Cultura Racional, tenía como unas creencias bastante locas, ¿no? Como esa cuestión de la salvación desde la lectura de los libros que escribía este tipo, sobre todo lo que era su Biblia, que se llamaba Universo en Desencanto. Parece que Tim estaba en la casa de un amigo, encontró el libro, como podés encontrarte acá, el de la cienciología, la dianética, y lo empezó a leer y quedó bastante flashado, al punto de que se volcó de lleno a digamos, esta religión naciente. Conoció a este Manuel, al gurú, y se metió de lleno. Abandonó todo lo que él, digamos, venía consumiendo, que era sobre todo cocaína, alcohol y marihuana. Él le decía que era, y después lo iba a retomar, ¿no? Cuando él abandonó. Desayuno, almuerzo, cena, digamos. Sí, le decía como el triatlón, ¿no? Que era lo que tomaba antes de salir a tocar. Ok. Y en general se empezó a vestir de blanco porque obviamente tenían sus cuestiones así bien sectarias del color blanco. Obligó a toda la banda que tocaba con él a convertirse a esta secta o a dejar, digamos, la banda, lo que le daba de comer, que era la banda. Claro. Y también, como te digo, se puso a un poco predicar, ¿no? Esta religión, al punto de que recién escuchábamos que entre tema y tema de estos discos él sale como haciendo esa una bajadita de línea. Sí, es como una evangelización, ¿no? De un cura. ¿Y de qué hablan las letras? Bueno, y las letras hablan de esto, de Manuel como el elegido, de la cultura racional como el camino hacia la iluminación. Ellos creían en distintos, como digamos, estadios de la realidad, donde el más alto eran unos extraterrestres que estaban unidos a a lo más puro. Sí, bastante flashero, porque no del Umbanda a los extraterrestres en la década del 30. Sí. Pero bueno, una mezcla de todo. Como siempre, este Manuel Coelho en realidad era un chanta y en general se aprovechaba bastante de sus seguidores. Pero cuando Tim Maya entró en esta secta, se volvió muy muy popular, y obviamente entraron muchísimos adeptos. Como te digo, no era un subidón, como cuando Slash se compró la Gibson y la volvió a popularizar. Bueno, exactamente, pero bueno, la iglesia más sana, la de las Les Paul. La Gibson te puede salir un huevo, pero creo que es buena. Sí, y no es tan caro como entrar a una secta. Y no, bueno, imagínate que dejaba la mitad de las ganancias que tenía por los 4 discos anteriores, que ya eran un éxito. Sí. Porque Maya, cuando ya arranca siendo un grosso. De hecho, él tenía un contrato con Polydor, que era la discográfica que le había grabado los 4 primeros discos, y él estaba pasando a RCA,
Le habían hecho un contrato por un montón de guita y él tenía ya grabadas estas canciones o varias de estas canciones sin letra o con otra letra. Claro. Y cuando entra en Cultura Racional, en esta secta, decide agarrar estas letras y pensar en un disco doble, que después fueron 2 discos, volumen 1 y volumen 2, Racional volumen 1 y Racional volumen 2. Le chanta ahí nomás el nombre de la religión. No, lo más irracional, lo más irracional del mundo, pero bueno, era Cultura Racional. Que parece el nombre de una banda de reggae también, sin ofender a mis queridos colegas músicos. Tienen también algún ahí, hay una y todas esas cosas de endiosar a un dictador. ¿Y esta etapa cuánto duró? Poco. Fue creo que entre fines del año 73, 72, 73, por ahí cuando él empieza recién, porque no es que entra de una, sino que lee el libro antes, hasta finales del 75 o principios del 76 cuando él deja, ¿no? Muchos dicen que encontró a quien era su pareja en aquel momento encamada con el líder de la secta y con otras mujeres, cosa que anda a chequear. No creo que sea cierto, me parece que él solo se dio cuenta de que era alto chanta. Sí, fueron 2 crazy years, los 2 años locos. No, y el 2, tipo 3 años locos. Lo interesante que pasa acá son 2 cosas. Uno es esto que te digo, él rompe el contrato con RCA, compra sus propias canciones, que termina pagando porque eran, en definitiva, el sello era dueño de esas canciones porque las había grabado, más allá de que era él y su banda, ¿no? Obviamente los intérpretes, y empieza a darle plata a esta secta, ¿no? Pero para romper con RCA, el chabón tiene que armar su propio sello, arma su sello independiente, el primer sello, uno de los primeros sellos independientes de Latinoamérica, te diría, pero de Brasil sin dudas, que lo tiene que armar, por eso que quedar, digamos, a la deriva. Sí, acéfalo del sello, sí. Le pone Seroma, porque son, digamos, las primeras partes de su nombre, Sebastián Rodríguez Maya originalmente. Le pone Seroma y edita estos 2 discos, Racional volumen 1 y Racional volumen 2. Me puede fallar la memoria, pero creo que el volumen 1 creo que se edita en el 74 y volumen 2 en el 75. Los edita bajo este sello y de manera independiente, al punto de que iban a las disquerías y llevaban los discos, claro, de manera independiente realmente, ¿no? Ni siquiera los Redondos eran tan independientes porque tenían, creo que DBN creo que les distribuía. Claro. Este no tenía ninguna distribuidora. Sí, una ya viéndola pegado, digamos, eso. Él tiene 4 discos con Polydor del 70 al 74. Pero rompe con la hegemonía para entrar en una secta. Sí, y también en aquel momento esto de haber entrado, digamos, en esta cuestión de la independencia no le juega muy a favor. Tampoco que sean discos casi de soul y de funk, donde digamos, la identidad brasilera queda un poco de lado, más allá del idioma. Entonces, en aquel momento la crítica fue muy dura. Obviamente también era, si lo escuchás y son, como te digo, todo el tiempo está evangelizando. Fíjate, hay una, Emi, escuchemos un cachito de una que se llama Nación Cósmica, me parece. Escuchen un cachito, no hace falta saber el portugués para ver que el loco está evangelizando. Mira, escuchá. O Brasil já é considerado uma nação cósmica por haver nascido no Brasil o conhecimento de preparação da humanidade para entrar em contato com o nosso verdadeiro mundo de origem, o supermundo racional. Uma vez a pessoa ligada ao mundo racional começa a receber orientação consciente, positiva e certa do racional superior. Infernal el tema, no pude espectacular, pensar en lo que estaba diciendo porque estaba diciendo que Brasil era una nación cósmica porque acá estamos entrando en el mundo racional, ¿no? Todo una bajada de línea, casi leyendo el libro. También es cierto que en esta secta era como que la iluminación llegabas, digamos, como a encontrar a estos seres, porque también había esa cuestión de que podías empezar a comunicarte un poco con la luz racional, la iluminación racional, que eran estos muñecos de otros planetas más puros que los seres humanos. Leyendo el libro de este muñeco, ¿no? De Manuel,
Y Qué entonces- experiencia literaria más poderosa, ¿eh? No, O sea, espectacular. se le fue Los más- libros son muy poderosos. Por A eso ver, también a encontró veces, este libro, claro. por eso uno dice a veces, bueno, sí hay que leer para sí, pero a veces leyendo también entras en una. Igual, todo bien. Si usted quiere entrar en una secta, háganlo. Yo no estoy para, ¿eh? Yo no tengo plata para. Claro. O sea, bueno, prefiero Nos primero van a estar bien. rechazar. Bueno, pero por ahí en la tenés secta. algo que le sirve a la secta y podés hacer para Un bigote. Sí, reflotar Frankie Dead. claro. Ponele, Bueno, uno estaba en la Era una secta. de la magia blanca estaba. Era una secta ahí de. Sí, de. Citibel Gonet, por ahí. Sí, eso sí. Pará, boludo. Y esto te iba a decir. Claro, el público que lo conocía a Tim Maya de los anteriores 4 discos dijo: ¿de qué chota está hablando este tipo? No, ¿Qué muy- le pasa? Sí, muy flashero. Además acá recitador, digamos, no, canta. En este tema específicamente, este igual es un tema, porque yo le decía, habían 2 volúmenes, él en un momento se va de la secta y ya estaba en proceso un tercer disco que queda incompleto y que de hecho no se edita hasta que bastante tiempo después de la muerte de Tim Maya, porque bueno, él había, después que se fue, renegó mucho de esta etapa, no quería saber nada. Muchos, Marisa Monte creo y algunos otros artistas de Brasil en los 80, en los 90 querían hacer algunos de estos temas porque eran temazos. Claro. Y él siempre renegó y no quiso, y de hecho se murió y tuvo que pasar bastante tiempo y no sé, alguien debe haber puesto una buena papota a sus herederos para que se editen el volumen 1, Sí. el volumen 2 y eventualmente a modo de EP algunas de las canciones Claro. que habían terminado. De Parte de, tercero. de lo que iba a ser el El volumen 3, Ale. Racional volumen 3, que estaba este tema que Nación Podría Cósmica. haber funcionado sin letra igual perfectamente. No, es un temazo. Si era el problema, digamos, la letra. Los discos, podría, pero bueno, pero al mismo tiempo él tiene una voz que es increíble Es verdad. y al estar recuperado, o sea, en aquel momento tal vez no pensaba que fuera un problema los excesos porque todavía era un tipo joven, pero al estar sobrio es uno de, realmente su performance vocal en todos los temas es increíble. Incluso cuando solamente recita, porque él por momentos recita y te dice esto, bueno, Manuel es el gran maestro de los varones viriles, y lo canta, Muy gracioso ¿viste? eso. Es espectacular. Realmente son 2 discazos. Quedaron como discos un poco incunables entre los coleccionistas durante muchísimos años. Estos discos salían fortunas, se vendían a una cantidad de guita terrible, hasta que bueno, se reeditaron. Y le cagó el negocio a un par igual. No sé, porque también esos discos quedaron como joyas, no Claro, hay las ediciones en ediciones vinilo de viejas. las originales. Claro. Muchas obviamente muy estropeadas. Tampoco él mismo se encargó de destruir las copias en aquel momento cuando abandona la secta. Él no se sabe muy bien, como te decía, digamos, por qué deja la secta. Hay muchas teorías, pero en general se dio cuenta que era un Despierta. chantapufi. Sí, cuando es así, ¿no? Como cuando el ídolo que cae y bueno, cae con todo. Sí, que es un tortazo al piso. Sí, sí. Y te das cuenta también que te estuvieron boludeando por un par de años, que además eso, haber quedado muy metido con estos discos y esa cuestión de bajar línea. Así que se encargó de destruir todas las copias que había, los masters, y cada vez que llegaba una copia de uno de sus discos, también, ¿no? Lo destruía. Entonces son realmente hoy en día joyitas de colección, ¿no? Para Claro. el que tiene un vinilo. Fíjate, vos que estás del otro lado, si en los discos de tu abuelo, tu viejo, tenés un disco original de Maya, de Tim Maya, Racional 1 o 2, y fíjate, porque Muy bueno. yo creo que si está en buenas condiciones, un buen billete podés Sí. sacarle en eBay. Ahí va. no sé. Después de esos discos, Bueno, después de esos discos, él cuando se va en el 75, un poco tiene que reanudar su carrera, pero lo hace, saca algunos discos, valga la redundancia, ¿no? Un poco más disco. ahí va. Sigue componiendo y tiene, creo que de 26 años de carrera, creo que tiene como 35 discos, entonces siempre... Claro, re prolífico. Sí, re prolífico. A fondo. Y se convirtió en una de esas figuras importantes dentro de la música brasilera. Hay muchísimas, ¿no? Brasil es un país muy grande y muy variado a nivel cultural y artístico. Pero Tim Maya siempre fue como un nombre importante. El loco volvió obviamente al triatlón, a la cocaína, la marihuana y el whisky, el alcohol. Y a comer mucho.
Y en la década del 90, ya te digo en qué año, 98 creo que se muere. En realidad el chabón estaba por dar un recital que iba a ser grabado para la televisión. Entonces, se puede encontrar donde empieza el show y al toque para y se va, ¿no? Y se ve que fue un golpe de presión, lo terminaron internando. A la semana, por una falla multiorgánica, termina muriendo a los 55 años, creo. Mirá. 98, sí, en el 98. Y bueno, dejando muchísimos discos, mucha música y muchas historias, entre ellos ese paso por Cultura Racional y esos 2 discos increíbles. 140 kilos pesaba cuando se murió, estaba un poquito excedido en peso. Muy querido, ¿no? Obviamente tras su muerte también se le han hecho muchísimos homenajes y su obra se ha revalorizado. Obviamente hoy en día estos 2 discos son considerados casi lo mejor de Tim Maya, por más que en aquel momento la crítica no lo haya la crítica y acompañado. el público creo que tampoco, salvo los que se metieron de lleno, que alguno capaz que todavía sigue en esta secta, ¿no? Con Manuel, que Pero sigue digo, vivo de alguna además razón. de las letras, esos 2 discos, también él había mutado a nivel sonoridad. Sí, es un artista muy cambiante, pero en general siempre ligado a la música negra, al soul, el funk y la música disco. Está siempre, ¿no? Más allá de que, sí, obviamente, sí, tiene muchos discos, va mutando mucho su estilo musical, y ninguno llega a ser, creo, tan puro dentro de lo que es el funk y el soul como esto, pero sí siempre aparece. De Pero hecho, hay algo, perdón, Ale, que te interrumpa, hay algo medio explicativo de la construcción del rock, entre comillas, rock nacional brasilero, que es tipo, bueno, aparece, o sea, desde el principio la conformación de la música brasilera popular, de la radio, la que suena en la radio, que no es la samba tradicional, digamos. Tom Jobim, todos esos grandes compositores, que tomaba whisky en la mesa, no me acuerdo ahora el nombre, está muy mezclada con la yankee, ¿viste? Sí. Del vamos, o sea, el bossa nova, la gran nueva música creada en Brasil, son acordes de jazz con el ritmo de la samba más despacio. Entonces, como que siempre hubo, en la radio sonó Estados Unidos, en Brasil. Sí. Acá también. Acá también, claro, otro rock and nivel. roll en otro nivel, digamos, pero ese fue el detalle y el color que le agregaron. Sí, sobre ellos. todo más que los Estados Unidos, diría ese germen de la música afroamericana, ¿no? Que ha sido el blues, el jazz, el soul, el rhythm and blues, el funk, no sé, y la música disco también, ¿no? Que Claro, eso ahí quería llegar, digamos, a que tenían un punto en común. Después viene, ¿no? Como otros géneros que por ahí vienen de otros lugares y se meten, pero mucho tiempo después, la cumbia colombiana o puertorriqueña, ¿no? También la música puertorriqueña, pero es como otro palo. Sí. De hecho, hoy hablábamos de Rubén Blades y Willie Colon, que sacan ese famoso disco en los Estados Unidos, en Nueva York, que habla y está centrado en la comunidad puertorriqueña de Nueva York. Tiene mucho de jazz y de esa big band, ¿no? Más allá de que es un género diferente. Así que bueno, elegí para cerrar un poquito la columna otra de las grandes canciones de Tim Maya y de esta época racional, que está en el volumen 2, que además yo la conocí por primera vez viendo la película Ciudad de Dios. No sé si la vieron. Sí, buenísima. claro. Peliculazo. Sí. Bueno, en un momento aparece. ¿Ese pequeño se llama el Ese protagonista? pequeño es uno de los protagonistas. Sí. Peliculón, ¿eh? Y el La vi otro, hace poco de nuevo. Mirá, yo Hace la no vi mucho la vi. cuando salió y nunca más, pero me acuerdo de este tema. Es buena, ¿eh? Sí. Es buena esa película. Que se llama O Camino do Bem, o El Camino del Bien, A ver si me la acuerdo. Tim Maya. Caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem. Já iniciou, está acontecendo. Fase racional. Muitos estão sabendo o caminho do bem. Leia logo, saiba logo o caminho do bem. Está na hora, é agora o caminho do bem. Acredite, não duvide, o caminho do bem. O caminho do bem é um só caminho. O caminho do bem é para todos.
racional. O caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem. Pode aguardar que o mundo inteiro logo saberá. O Brasil primeiro, o caminho do bem. Leia logo, saiba logo. O caminho do bem está na hora, é agora. O caminho do bem, acredite, não duvide. O caminho do bem. Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso. Reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Leia logo, saiba logo, está na hora, é agora. Acredite, não duvide, o que já aconteceu, já aconteceu. Está acontecendo. Frase racional. Muitos estão sabendo. O caminho do bem. Leia logo, saiba logo. O caminho do bem está na hora, é agora. O caminho do bem. Acredite, não duvide. O caminho do bem. Numa natureza onde não existe regulagem, não pode existir o bem. O bem só pode ser encontrado na imunização racional. O caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem. Pode aguardar que o mundo inteiro não saberá. O Brasil primeiro, o caminho do bem, o caminho do bem. Confitería La Española.